Shalom Beshem Adonai. Es un gusto poder estar con ustedes una ocasión más. Es para mí una gran bendición y tengo que agradecerle por la oportunidad que me otorga usted de poder acompañarlo en esta ocasión para continuar hablando acerca de el carácter que el Eterno tiene, el carácter de Adonai, como hemos titulado a esta serie de videos. A lo largo de todos estos videos que ya hemos compartido, hemos estado hablando acerca de cuál es el carácter que el Eterno tiene, de cómo Él se manifiesta, de cómo, cuál es la esencia de su identidad. Como lo hemos dicho, como lo hemos repetido ya en varias ocasiones, muchas veces nosotros tenemos una concepción de lo que el Eterno es, de lo que hay en su persona. Y mucha gente en el mundo dice, bueno, es que Dios es de esta manera, Dios es así. Por las circunstancias que hemos vivido, por el estudio que hemos tenido, por la teología, por el contexto familiar, cultural. Bueno, tenemos una definición acerca de lo que es el Eterno, de lo que es Dios, de lo que es el Creador. Pero no hay mejor manera que de conocer al Eterno, sino yendo a lo que Él dice de Él mismo, a cómo Él expresa. Y nuestra confianza está basada en que el Eterno no miente. Como hemos visto en alguna parte de este estudio, Él es el Dios de toda verdad. ¿Sí? Él es el Emuná, el que es poseedor de toda la verdad. Entonces, cuando Él habla de sí mismo, solamente nos puede decir la verdad de lo que hay en su carácter. Ya a lo largo de todos estos videos hemos estudiado acerca de cómo es Él. ¿Sí? Vimos una faceta de su carácter como el Rahum, como el Dios de toda misericordia, de toda compasión, el Dios que abre una ventana de misericordia, como el Dios que abre una ventana a la bondad para que el ser humano pueda acercarse. Una de las facetas más importantes, una de las facetas principales que para mí en lo personal podría decir que disfruto del Eterno, es la faceta que describe su carácter como Adonai, ¿sí? Como el adjetivo o la palabra Adonai lo describe a él como Din, como el maestro, el que nos enseña. Entonces, cada vez que en lo personal yo me acerco a escuchar la escritura, a estudiar la escritura, a abrir el texto de la Torah, yo personalmente me siento como en otra dimensión, ¿sí? Se me olvida lo que hay allá afuera, se me olvida las dificultades del trabajo, las dificultades de la vida, porque en lo personal, cuando yo abro el texto, yo me siento en otra región diferente. Me siento que estoy sentado a la puerta, escuchando las declaraciones de Adonai, su sabiduría, sus instrucciones, sus enseñanzas, y todo lo demás se queda lejos. ¿Por qué? Porque cuando estamos aprendiendo del maestro, bueno, nuestra vida debe ser transformada, nuestra vida debe ser diferente. Eso lo vimos cuando hablamos acerca del concepto de Adonai, como el maestro, el que tiene la capacidad de restaurar nuestra vida a través de sus enseñanzas. Y en esta ocasión vamos a continuar hablando acerca del carácter, y lo vamos a hacer descubriendo una faceta que tiene el carácter del Eterno. Ya lo vimos, más que verlo, quisiera que todos lo experimentáramos, como el Rahum, Hanun, el Efaim, Berab Gesed, Behemet. Ya lo vimos como el que tiene la calidez paternal. Lo vimos como aquel que nos abre una ventana, nos abre una puerta, el que abre el muro para que en su misericordia podamos acercarnos a Él. También lo hemos visto como el que nos da la nutrición, como El Shaddai, el que da la nutrición. La ocasión anterior hemos visto la faceta del Eterno como Ata el Rai, o el Dios que nos mira, el que nos contempla en su mente,
Y vimos la historia de Agar, ¿sí? La concubina del padre Abraham. Como ella tiene un encuentro personal con el Eterno se le aparece y ella dice, al final yo vi al que me veía, al que estaba al pendiente de mí, al que me estaba cuidando, al que yo no había experimentado, pero ahora mis ojos lo ven. ¿Sí? Recordará las palabras de Job, el siervo sufriente Job, cuando dice, de lejos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces fue prácticamente lo que Agar había experimentado. Ella dice, al final yo vi al que me vio. Y ella declara un nombre del carácter del Eterno. Atá el Ray. Tú eres el Dios que me mira a mí. Y esa debe ser también una faceta que nosotros debemos experimentar del Eterno, como el Dios que nos mira a nosotros, a cada uno de nosotros. El Dios que siempre está atento. El Dios que escucha nuestra oración en la madrugada. El Dios que ve nuestros sufrimientos. El Dios que ve nuestras circunstancias, pero siempre está dispuesto para actuar. Atá el Ray, el Dios que me contempla. Bueno, el día de hoy vamos a continuar conociendo un poco más acerca del carácter del Eterno. Es una tarde preciosa para poder continuar hablando de su palabra. Tenemos un poquito de música de fondo, espero que no nos inquiete demasiado. Es que allá afuera está lloviendo. No sé si pone atención. Al fondo se escuchan los relámpagos y la tormenta. Entonces por eso tenemos un poco de música, pero nada más extraño eso. Bueno, hoy vamos a conocer una de las facetas del carácter del Eterno, de Adonai, como el Gibor. El Gibor, ¿sí? Y decimos, ¿a dónde aparece la expresión el Gibor? Bueno, aparece en un texto de la Torah, que es uno de los pasajes que a mí en lo personal me encantan. De hecho, en esta serie de estudios ya lo hemos visto muchas veces. El carácter de Adonai está expresado en Devarim, capítulo 10, en el verso 17. Es un texto que ya hemos leído en muchas ocasiones, pero claro, vamos a leerlo una vez más para poder entender que en este texto aparece la expresión el Gibor. ¿Sí? A continuación les presento este pasaje. Ok, ya tenemos aquí el pasaje que vamos a leer el día de hoy. Como digo, es un pasaje que ya hemos visto en varias ocasiones y se lo voy a presentar ahí. Ahí está. Bueno, vamos a ver qué dice este pasaje. Es Devarim capítulo 10 verso 17. Ki Adonai Elohaychem u Elohei Elohim Adonai Adonim a El Gadol a Gibor Ve Anora Asher Lo Yashafanim Velo Yikach Shohad. Lo leemos un poquito más despacio. Ki Adonai Eloheihem u Elohei Elohim Ve Adonai Adonim a El, a Gadol, a Gibor, a Beanoram, a Asher Lo Yizafanim, Velo Yikach Shohad. Dice, porque Adonai, el Elohim de ustedes, Él es fuerte, Él es el fuerte de los fuertes, y Él es el juez de los jueces, el poderoso, que es grande, el poderoso, el grande, el que prevalece, el que es temible, que no levanta el rostro, que no levanta los rostros, o sea, como que no honra el rostro o la apariencia de la gente. Dice, Velo Yikat Shohad, y no acepta sobornos, no acepta regalos. Y vamos a leer el verso 18, que ya también lo hemos leído.
Oser mishpat yatam, oser mishpat yatam, be'almaná, be'ahavger, latet lo lechem besimlat. Dice, para hacer justicia al huérfano y a la viuda, y ama también al extranjero, ger, como agar, gar, lo vimos la semana pasada, gar, extranjero, para darle a él el pan y la comida. Pero nos vamos a quedar en el verso 17, porque aquí dice, a él, a gadol, a gibor, y tenemos esta palabra. ¿Dónde se fue? Aquí está, la palabra gibor, esta palabra, ¿sí? Gibor, el gibor. Esta expresión describe también una faceta del carácter del Eterno, y es el tema que vamos a ver el día de hoy. El Eterno manifestado como el gibor. Vamos a estudiar un poco acerca del significado de esta expresión para conocer la faceta del carácter del Eterno que describe esta palabra. Bueno, ya tenemos aquí nuestra tabla. Debemos señalar que siempre todas las palabras hebreas, antes de ser verbos, antes de ser sustantivos, antes de ser adjetivos, todas las palabras provienen de una raíz. En el caso, la palabra gibor, que es la que estamos analizando el día de hoy, pues proviene de una raíz hebrea, ¿sí? Que la raíz es como la fracción mínima en la cual se puede partir una palabra, digamos. La palabra gibor proviene de una raíz hebrea que está configurada por la letra bet y la letra rosh, ¿sí? Estas dos letras conforman la raíz, y en hebreo se llama shoresh ivrit, raíz hebrea, de donde vienen todas las palabras. Bueno, la raíz original de la expresión gibor es bar, bet, rosh. Y el significado puntual o el significado inicial de la conjunción de estas dos letras en la raíz es llenar. Es llenar, engordar o hacerse fuerte. En el sentido, bueno, de que la palabra bar significa en esencia los granos como el centeno, como la avena, como el trigo, el arroz, la cebada, que se utilizaban para alimentar a las personas principalmente, pero también al ganado. Entonces, un ganado que se alimentaba con estos cereales es un ganado que estaba lleno, es un ganado que estaba fuerte y es un ganado que estaba gordo, que estaba gordito, una vaca gordita. Entonces, de esta misma raíz derivan ya otros sustantivos que comparten significado con la raíz base de esta expresión. Por ejemplo, tenemos la palabra avar. Avar viene de bar, bar es la raíz, y avar con una letra alef, avar, va a significar volar o elevarse. Volar o elevarse, ¿sí? Como un ave que extiende sus alas y se eleva. Tenemos otra expresión que es la palabra avir, avir, que más adelante vamos a ver, porque de hecho avir es uno de los nombres más antiguos que tiene el Eterno, ¿sí? La palabra avir generalmente va ligada con una expresión que es Jacob, que es el padre Jacob, o Jacob en español. Entonces avir Jacob es el fuerte de Jacob, el fuerte de Jacob. Pero la palabra avir proviene de la misma raíz bar, y avir se entiende como fuerte o el que está elevado, el que está en la parte más alta en honor, la parte más alta en carácter o la parte más elevada en fortaleza. Avir Jacob. De hecho, hay una lectura que vamos a leer solamente brevemente para que podamos ver a dónde aparece esta expresión. La palabra avir aparece en el Salmo 132 en el verso 2. Avir, como vuelvo a comentar, era una de las expresiones más antiguas que conocemos
dentro del estudio de la lingüística de la Torá. Es una de las expresiones más antiguas para referirse al Eterno. Antes de todo no se le llamaba Adonai, no se le llamaba El Shaddai, era Avir Yaakov, como el fuerte de Jacob. Y les comparto la lectura del Salmo 132. Bueno, en esencia este salmo habla de la ocasión en la que David, el rey David, oraba y prometía, hacía un juramento en el cual decía: yo no voy a tener descanso hasta que no encuentre un lugar a donde la presencia del Eterno pueda morar. Él se enfocaba en la construcción del templo de Jerusalén. Y dice el verso 2 acerca de cómo David juraba. Dice: Asher nishva la Adonai nadar la Avir Yaakov. Dice Asher nishva. Nishva es prometer, levantar la mano 7 veces. Nishva es 7, el séptimo. O sea, levantar la mano 7 veces para hacer una promesa. Asher nishva la Adonai, dice, y él prometió 7 veces para el Eterno. Nadar, nadar es un juramento que no se puede quebrar, que no se puede echar para atrás. Dice, nadar la Avir Yaakov. Y juró para Avir Yaakov, para el fuerte de Jacob. Entonces regresamos a nuestra tabla. Vemos donde aparece la palabra Avir, que es el fuerte, el que ha sido elevado. Avir Yaakov, como en el Salmo 132.2. De la misma raíz hebrea, que es la letra Bet y Rosh, que es llenar, bar, encontramos también la expresión Gavir. Gavir aparece en la Torá en Génesis capítulo 27, donde Isaac bendice a sus hijos y bendice a Jacob y le dice: tú vas a ser maestro sobre tus hermanos. Y ahí aparece la palabra Gavir. Gavir es maestro, proviene de la misma raíz. Y al final, en este desarrollo de los adjetivos de la raíz, tenemos la palabra Givor. Entonces, en esencia, desde la raíz, desde el significado compartido con los sustantivos derivados de la misma raíz, la palabra Gibor significa un maestro, el que prevalece con fuerza y autoridad, el que tiene éxito en todas las cosas que hace y el que excede todo conocimiento y el que excede todo poder. Eso es Gibor. Vuelvo a repetir el significado. Gibor nos habla acerca de uno que prevalece con fuerza y autoridad. Gibor es aquel que tiene éxito en todo lo que hace. Y Gibor es aquel que excede todo poder y todo conocimiento. Gibor, un maestro. La palabra Gibor también establece la noción de alguien que posee un hábito permanente en cuanto a la fuerza y la autoridad. Es decir, su fuerza y su autoridad no varía, sino que es para él un hábito permanente, que no cambia, que no demuda, que no disminuye, sino que se mantiene en el estatus más alto y más elevado. Gibor establece un hábito permanente, como aquel que posee toda la fuerza, todo el poder, sin variar, sin disminuir. También Gibor nos habla de la posesión extrema de la fuerza o la manifestación misma del poder, del heroísmo y de un ser invencible. Hay tanto
que nos transmite esto del carácter del Eterno? ¿Cómo lo podríamos resumir en palabras que nuestra mente alcance a entender? Es aquel que excede todo poder, que excede todo conocimiento. Es aquel que permanece y posee todo el carácter de la autoridad. El que posee todo el carácter de la autoridad. Un maestro. En algunas ocasiones la palabra Gibor también se aplica a personas, a seres humanos. El ejemplo claro lo encontramos en el libro de Bereshit, donde se habla de este personaje que es el fundador de la primera ciudad, que seguramente usted lo recuerda bien. Su nombre era Nimrod, que fue el primer constructor de las ciudades, que fue un vigoroso, valiente cazador delante del Eterno, dice el texto. Entonces a ese personaje también se le aplica el concepto de Gibor, ¿sí? Como un fuerte, como un valiente guerrero. La palabra Gibor, cuando es traducida al texto griego de la Septuaginta, que aparece en el año 250 antes de esta era, la palabra Gibor en el texto griego es déspotes. Déspotes. Y significa exactamente a eso que suena, ¿sí? Déspotes. Generalmente las personas que tienen algún rango en cuanto al gobierno, en cuanto a la administración, generalmente son eso. Son déspotes. Pero ese significado no aplica al concepto del Eterno. Porque el Eterno se muestra como aquel que posee toda la autoridad, que posee todo el carácter, que él mismo es la expresión del poder, del heroísmo, el que es fuerte, el que prevalece, el que tiene éxito, el que excede todo conocimiento y todo poder, pero él no tiene el significado que generalmente los seres humanos tienen. Si vemos el caso de Nimrod, él se vuelve un déspotes porque él esclaviza a la gente para poder construir sus ciudades, pero el Eterno no es así. La palabra Gibor, que nos muestra al Eterno como aquel que excede todo poder, como aquel que prevalece, como aquel cuyo carácter no cambia. Él centra su poder, su conocimiento, su autoridad. Él centra la elevación de su carácter en una sola cosa. Y lo vimos en la lectura que hicimos en Deuteronomio, en Devarim, capítulo 10, verso 17. El Eterno muestra su valentía. El Eterno muestra su fuerza y autoridad cuando defiende a la viuda, cuando protege al huérfano y cuando ama al extranjero. Si usted piensa en un Gibor humano, un gobernante, un político, una persona en eminencia, las personas son déspotes y su poder o el poder que han acumulado solo lo utilizan para dañar al prójimo, para abusar de la viuda, para abusar del huérfano, para abusar del indefenso, del más desprotegido, de los más vulnerables en la sociedad, de los enfermos, de los que viven solos. Entonces esas personas en autoridad solamente se dedican a atacar a los más desprotegidos. Pero el carácter del Eterno como el Gibor, el fuerte, el que prevalece, el dueño de todo el poder, él manifiesta todas esas características para defender al huérfano
a la viuda y al extranjero. Él protege a los miembros más vulnerables de la sociedad humana. Y Él también expresa su integridad moral. Eso es lo que nos comunica el pasaje. Dice, porque el Elohim de ustedes, Él es el poderoso entre los poderosos. Es el juez de los jueces. Es poderoso, grande, el fuerte que prevalece, temible. Y después dice que no acepta sobornos, que no respeta el rostro de nadie, que no se inmuta delante de las demás personas, porque Él es el Eterno, el Todopoderoso, el Gibor, el que posee todo el poder y todo el conocimiento. Y dice, no respeta, no levanta el rostro de nadie, pero tampoco acepta cohecho, sino que hace juicio y justicia a la viuda, al huérfano y ama al extranjero. Entonces el Eterno no tiene un carácter déspotes, tiene un carácter amigable, justo, amoroso. Y su valentía, la palabra Gibor también significa ser valiente. Su valentía no se expresa por las cosas que Él hace para mal, como alguien déspote, sino por su amabilidad, por la capacidad que tiene de amar a las personas, de defenderlas. Él es nuestro valiente. La palabra Abir Yaakov es el fuerte de Jacob. El Eterno es nuestro fuerte. El Eterno es nuestro maestro. El Eterno es el que prevalece. La palabra Gibor tiene también una variante que es la palabra Gabar. Ki Gabar Aleinu Hasdod, como aparece en el Salmo 117. Dice, porque prevaleció sobre nosotros su bondad entrañable. Voy a compartirle ese salmo, porque es uno de los salmos que en lo personal me encantan. Es un salmo maravilloso, porque precisamente nos habla de cómo prevalece el Eterno, no en un carácter rudo, no en un carácter malvado, sino en un carácter de compasión y de misericordia. El Salmo 117 solamente tiene 2 pasajes. Dice, Alu et Adonai kol goim, Jevehu kol armim ki gabar. Gabar es de donde viene la palabra Gibor. ¿Escuché? Gibor, Gabar. Están relacionados. Dice aquí, Gabar Aleinu Hasdod Ve'emet Adonai Leolam. Dice, diría, alaben a el Eterno todas las naciones y exáltenlo todos los pueblos, porque prevaleció, porque se elevó sobre nosotros su amor entrañable. Y la verdad de Adonai es para siempre. Entonces, cuando vemos nosotros el concepto de Gibor en la escritura, la palabra Gibor como atributo del Eterno solo aparece una ocasión en todo el texto de la Torá, igual que Ata el Rai, el Dios que nos mira. Igual, el Gibor solo aparece una ocasión en la Torá, en el texto que leímos al principio. Pero este pasaje, esta pequeña expresión denota el carácter del Eterno. Él es el fuerte, el que prevalece, el que posee todo el poder y todo el conocimiento, el que es un valiente guerrero. Ya para ir cerrando nuestro tema, quiero leerles también el Salmo 24 en el verso 8 que dice:
Mi ze melech hakavod, es una pregunta. Mi ze melech hakavod, ¿quién es este rey glorioso? Adonai Izuz Vegibor. Y la respuesta es Adonai, el poderoso y el que prevalece. Mize Melech Hakavod, Adonai Izuz Vegibor. El rey es Adonai, el que es fuerte y el que prevalece. Adonai Gibor Milhama. Dice, es Adonai, el que es el que prevalece en autoridad en medio de la batalla. Adonai Gibor Milhama. Siempre me gusta recordar una expresión que nos habla del poder del Eterno, como el Gibor, el que prevalece. Hoy, después de mucho tiempo que se escribió el texto de la Torá, en este siglo XXI, podemos hacernos una pregunta. ¿A dónde están los dioses de Egipto? Todos cayeron, solamente el Eterno prevalece. ¿Y a dónde están los dioses de Babilonia? Todos cayeron, solamente el Eterno prevalece. ¿A dónde están los dioses de los griegos? Todos cayeron, solamente el nombre del Eterno prevalece. ¿A dónde están los dioses de los romanos? Todos cayeron, solamente el nombre del Eterno permanece, porque Él es el Gibor, el fuerte, el que posee toda la autoridad, el que prevalece eternamente y para siempre. Y en esta ocasión vamos a terminar con la lectura del Salmo que dice: Baruch Adonai Elohim, Elohei Israel, Osech Niflaot Levado, Ubaruch Shem Chibodo Leolam, Dejimale Chibodo et Kol Haaretz. Amén de amén. Bendito Adonai Elohim, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, y bendito su nombre glorioso para siempre. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén y amén.